Estimados estudiantes de Química Agrícola, a continuación revisaremos el capítulo 10 del libro Agroquímicos de uso fitosanitario. Los objetivos para la presente unidad son los siguientes. Veremos primero establecer los criterios de clasificación de plaguicidas, luego evaluar las características físico-químicas de los plaguicidas usados en la agricultura y tercero, determinar las cualidades de las formulaciones de plaguicidas. Primero, definamos los conceptos plaga y plaguicida. Una plaga se puede describir como cualquier organismo viviente que ocurre cuando no se busca o que causa daño a los cultivos, a los humanos o a otros animales. Definición dada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, o EPA por sus siglas en inglés. Un plaguicida es una sustancia o mezcla de sustancias destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plaga. También definición dada por la EPA 2007. Los plaguicidas pueden recibir diferentes nombres. Tenemos el nombre comercial, que es el nombre que el fabricante le asigna al producto formulado, el nombre con que aparece en la etiqueta del producto. Por ejemplo, algunos, el Tamarón Metacol Tafos Q400. Luego el nombre común, que corresponde al nombre que se le asigna al ingrediente activo del plaguicida. Por ejemplo, metamidofos. Y finalmente tenemos el nombre químico, que es el nombre sistemático o el término que se usa para describir la estructura química del ingrediente activo del plaguicida. Por ejemplo, uno que tenemos por ahí, el OS-dimetilfosforamidotioato, que es la sustancia, el nombre químico, y que además es identificado por este número que llamamos el número CAS, que es específico para cada plaguicida. Veamos algunos nombres comerciales, algunos ejemplos. Por ejemplo, el nombre común, veamos aquí el clorpirifos o el malatión o el benomil o el metomil. Vemos acá los números CAS asociados para cada uno de ellos y veamos algunos nombres con que se conocen. Por ejemplo, el metomil es lo que conocemos como el Langnate o Metomex 20LS. Cada empresa fabricante o formuladora pues le pondrá un nombre en particular. Para clasificar los plaguicidas se utilizan diferentes criterios. Acá iremos evaluando varios de ellos. Iniciaremos con el tipo de plaga, luego el mecanismo de acción, la familia química, la peligrosidad y la persistencia. Primero, en función del tipo de plaga que combaten, se pueden distinguir al menos 13 categorías. Un acaricida, que va a atacar a los ácaros; bactericida, pues las bacterias; fungicidas, los hongos; avicidas, que serían las aves; herbicidas, pues malas hierbas; antibióticos, que atacan microorganismos; insecticidas, insectos, larvacidas, y así sucesivamente. De acuerdo con el mecanismo de acción, los plaguicidas se clasifican en mecanismo de contacto, o por ingestión, por inhalación, o si es un fumigante, o si ejercen una acción repelente, si son sistémicos o si son de acción residual. Pueden haber otras categorías por ahí que van a ir saliendo conforme vayan
aumentando la investigación en ese campo. De acuerdo con la familia química, vamos a identificar básicamente unos 7: los organoclorados, organofosforados, bueno, caso organoclorados porque tienen cloro en su estructura, organofosforados porque tienen fósforo, los carbámicos, más que todo por este tipo de estructura que tienen acá, los ditiocarbámicos también, que ya en vez de un oxígeno ponen un azufre aquí, los piretroides y peritrinas, benzimidazoles y las benzoilureas. De acuerdo con su peligrosidad, se clasifican básicamente en 4 categorías. El criterio que se utiliza para determinar la peligrosidad es lo que llaman la dosis letal 50 o DL50, y normalmente se usan, aplican dosis en ratas o en conejos para determinar la cantidad necesaria para reducir a la mitad la población de estos roedores. Y ese es básicamente el criterio utilizado como DL50. Pues bien, veamos cuáles son las clases. La clase 1A, que agrupa a todos aquellos que son extremadamente tóxicos, y aquí podemos ver que, por ejemplo, en un sólido se requiere menos de 5 miligramos de producto por cada kilogramo de peso que tenga la presa para que provoque la muerte de ellos. Luego tenemos los altamente tóxicos, la clase 1B, la clase 2, que sería moderadamente tóxicos, y la clase 3, que son ligeramente tóxicos, y aquí ya se requieren más de 500 miligramos para provocar muerte en estos roedores. Con respecto a la persistencia, que sería el tiempo que tarda en mantener sus propiedades todavía una vez en el suelo, se clasifican en también 4 categorías, desde no persistente a moderadamente persistente, persistente y permanentes. Y vemos acá, por ejemplo, el tiempo de persistencia. El no persistente dura entre 0 y 3 meses, en tanto el permanente puede durar más de 20 años. Los fertilizantes normalmente no se venden como la sustancia química pura únicamente, sino que forman parte de una mezcla física que se conoce con el nombre de formulación. Esta formulación contiene el ingrediente activo, que en este caso sería el plaguicida como tal, los ingredientes inertes, que básicamente lo que hacen es funcionen como vehículo, los coadyuvantes, que favorecen la solubilidad del ingrediente activo o la acción cuando es aplicado, y algún otro aditivo que se requiera aplicarle a la formulación para que mantenga su estabilidad y que sea efectiva a la hora de ser aplicada. Existen diferentes tipos de formulaciones: sólidas, sólidas para dispersión, sólidas para disolución, líquidas para dispersión, suspensiones y líquidas de carácter dual. Entonces, por ejemplo, tenemos un producto aquí en estas figuras, y luego cuando se ha disuelto ya en una mezcla, en una formulación, puede ser que su aspecto físico se vea un poquito diferente. Qué sé yo, por ejemplo, aquí se podría estar formando una emulsión, es una suspensión, y tenemos una serie de líquidos mezclados, pero que a la hora de mezclarse su aspecto físico cambia un poco, no sus propiedades químicas ni su efectividad, simplemente su aspecto. Acá tenemos una descripción más general, no vamos a detallar mucho. Simplemente identificar que en las formaciones en fase líquida las tenemos líquidas,
luego disoluciones de suspensión, en dimensión, disoluciones para dispersión, emulsiones, suspensiones y líquidos de carácter dual y diferentes posibilidades. Con respecto a las formulaciones en base sólida, tenemos sólidas, sólidas para dispersión y sólidas para disolución, generalmente conocidos como polvos mojables. A la hora de estudiar o evaluar los plaguicidas, se utilizan diferentes pruebas físicas en este proceso de evaluación, dependiendo de la naturaleza del plaguicida. Obviamente, si son líquidos, pues hay que tomar en cuenta su densidad y la tensión superficial. Si son sólidos, pues habría que tomar en cuenta la granulometría, la fragmentación, la adhesividad. Si es un gas, pues también habría que tomar en cuenta la facilidad con que se disuelve o no. Si es un líquido, un sólido, que tan fácilmente se volatiliza, y ahí sucesivamente. Cada particular plaguicida tiene propiedades químicas y físicas asociadas a él. Algunas las vemos acá en esta imagen, otras no las hemos incorporado, pero igual todas se usan para evaluar no solamente la calidad de la sustancia o la mezcla, sino la efectividad de la misma. La Organización Mundial de la Salud, o OMS, agrupa a los plaguicidas según su dosis letal media, o la LD50, y los asigna a un grupo específico de acuerdo con su peligrosidad, la cual depende de la capacidad de producir daño agudo a la salud por una o varias exposiciones en un tiempo reducido. Dentro de ellos se identifican 12 plaguicidas, agrupados como la docena sucia por su carácter letal, y que se busca esencialmente evitar el uso o eliminar el uso completamente, primero porque son muy tóxicos o muy persistentes. Por ejemplo, un ejemplo que todos casi que conocemos es el DDT, que es un organismo organoclorado que puede tener persistencia de más de 30-40 años en el suelo y es igualmente tóxico. Pero hay algunos otros como el paraquat o el paratión, el lindano. Todos estos 12 plaguicidas que estamos viendo por acá son agrupados dentro de esta docena sucia, y que, como dije anteriormente, la idea es no utilizarlos, evitar el uso lo más posible, para evitar problemas de contaminación de fuentes de agua y seres vivos. La concentración máxima de un residuo de plaguicida que se permite o reconoce legalmente como aceptable en o sobre un alimento, producto agrícola o alimento para animales se denomina límite máximo para residuos, LMR, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, o FAO por sus siglas en inglés. Este límite máximo para residuos se expresa en miligramos del tóxico por kilogramo de peso corporal por día. Conforme a la ingestión diaria admisible, se establecen los valores de LMR en alimentos o vegetales procesados. Estos valores de LMR indican que al consumirse diariamente la dosis máxima durante toda la vida, no aparecen riesgos importantes para el consumidor, basado en todos los hechos conocidos hasta el momento. Los LMR son valores de índole legal que se ponen tan bajos como sea posible para fines administrativos. No constituyen límites toxicológicos de seguridad,
y cuando se viola un rango límite se está violentando una ley. Por lo tanto, se deben tomar medidas. Con esta información concluimos la revisión del capítulo 10 del libro Agroquímicos de uso fitosanitario. Muchas gracias.